Mis muy queridos chamacos, continuando entonces con ¿cómo se llama? Pues serie de videos acerca del lenguaje Python. Ahora lo que vamos a tratar es el uso de una de las colecciones de datos en Python que se llaman diccionarios. Ya en videos anteriores se habían tratado acerca de las listas, tuplas y sets, que son cosas muy similares, ¿no? Que son colecciones de datos que están ordenadas, que pueden ser mutables o no mutables, que pueden estar desordenadas, medio caóticas el asunto, como los sets, y de qué manera se utiliza cada una. Ahora, entonces, para las colecciones de datos, el último de este tipo de variables van a ser los diccionarios. Tal como dice aquí, un diccionario es una colección de datos que va a tener lo siguiente. No tiene orden o están desordenadas, o sea, son totalmente caóticas, pueden ser modificadas, pero a pesar de ese desorden que estoy mencionando, pues van a tener un cierto orden y me voy a volver a repetir, en cierto sentido. ¿Por qué razón? Porque van a contener dos cosas bastante importantes. Una va a ser una llave o un valor que va a representar entonces una llave para ingresar directamente a esos datos, y los datos tal cual está guardando entonces el diccionario. Por lo tanto, entonces la forma de declarar entonces un diccionario va a ser la siguiente. Entonces se va a colocar como se ha hecho la declaración de las variables. Se va a igualar entonces y encerrado mediante estas llaves lo siguiente. Por un lado, la llave seguida dos puntos por el valor, coma para separar el siguiente valor, la llave dos puntos el valor. Sí, mucho bla 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 y pocas nueces. ¿Qué está pasando aquí? El explorador de variables entonces nos está diciendo que vamos a tener una variable que se llama dix y que va a ser de tipo diccionario y cuyo tamaño es de 3 con estos datos, tal como colocamos aquí. Sí, entonces colocamos lo siguiente con el print. Me va a mostrar tal cual este diccionario. Bueno, se parece muchísimo entonces a lo que pues se ha venido manejando con listas, con tuplas o con sets. Sí, muy bien. Pero para aquellas personas entonces que estén familiarizados con el tratamiento de algunos archivos o bueno, sí, esos archivos que se llaman JSON, o bueno, se les conoce como JSON, que en inglés es JSON, esta cosa para pronto, ¿no? Los diccionarios son muy similares, ¿vale? Pero entonces, ¿qué es un JSON o qué es esta cosa o este archivo al que estoy aquí nombrando? Este es un acrónimo. Bueno, el acrónimo significa JavaScript Object Notation o notación de objeto de JavaScript. Este va a ser entonces un formato de texto para el intercambio de datos, el cual va a contener entonces una llave y datos. Estos datos van a estar separados de su llave mediante dos puntos, tal cual está pasando aquí con los diccionarios. Entonces, estos diccionarios están pensados para el trabajo con estos archivos de tipo JSON. Son muy utilizados y bueno, me parece que hay algún video que había hecho acerca de el uso de archivos SV o archivos JSON, cuál era la diferencia entre cada uno de ellos o qué se prefería utilizar, por ejemplo, para el tratamiento de grandes cantidades de información.
Este tipo de datos entonces se utiliza muchísimo para JavaScript, para tratar grandes cantidades de información en la internet, utilizando entonces los hiperenlaces o el hipertexto, el HTML, y se ha utilizado muchísimo como alternativa para el XML, que es el lenguaje de marcado extensible, que es Extensible Markup Language, lenguaje de marcado extensible, o el lenguaje de marcas extensible, que contiene entonces una gran cantidad de información, pero el JSON con el uso entonces del JavaScript pues ha sido muchísimo más utilizado, ¿no? Bueno, entonces ya entrando directamente a cómo están funcionando este tipo de datos, tal cual ha pasado con las listas, los sets y demás, ¿cómo se dice? Colecciones de datos, también las tuplas, ahí ya se me estaban olvidando, que se utilizan en Python. Se puede utilizar entonces los paréntesis cuadrados o corchetes para ingresar a un dato en particular. Por ejemplo, aquí va a pasar lo siguiente, y esta es la diferencia que se tiene, por ejemplo, pues con los otros, los sets, las tuplas y las listas. Aquí yo le voy a decir que ingrese entonces al elemento que contenga como llave esta cadena de texto. Si recuerdan, por ejemplo, o bueno, más bien, si han visto los videos acerca de las listas y las demás colecciones de datos que hay en Python, al utilizar entonces estos paréntesis cuadrados o los corchetes junto con los nombres de las variables, por ejemplo, para listas, tuplas y lo demás, aquí se colocaba entonces, por ejemplo, el número al cual se quería acceder de esa lista, hablando de las listas. Pero en este caso lo que nosotros vamos a colocar es la llave que nos va a permitir ingresar a el valor que tiene esa llave en particular. Entonces, si nosotros estamos poniendo entre corchetes esta cadena de caracteres que se dice, que viene como modelo, Python lo que nos va a regresar es a donde está como apuntando o a la cual permite acceder esa llave, que sería esto de aquí, y por lo tanto Python nos regresa el valor de 500, que es el valor al cual nosotros estamos accediendo con esta llave en esta variable, que es esto, ¿no? Esta variable, y ahí está la combinación o el par de datos que es llave, valor. ¿Ok? Eso de ok suena muy agresivo, ¿no? Bueno, no hay problema. Con el método get, que tiene este tipo de datos de diccionario, también se puede ingresar al dato en particular mediante esta llave, ¿no? Entonces es colocar ¿cómo se llama eso? La variable, después .get, que va a ser entonces el método que tiene las variables de tipo diccionario, y dentro como parámetro se va a utilizar esta cadena de caracteres para entonces encontrar cuál es el valor de la llave que contiene esta cadena de caracteres. Esto nos ingresa entonces al valor de 500, ¿vale? Entonces, de la misma manera que las listas y los demás datos que son colecciones de datos, ahí para ser bastante redundante, entonces los diccionarios también pueden contener una gran cantidad o una gran variedad de datos. Pueden ser cadenas de texto, enteros, flotantes, complejos, lo que sea, ¿no? Entonces ahí ya lo tenemos. Por ejemplo, para cambiar entonces los valores de los diccionarios, se puede utilizar lo siguiente. Vamos a borrar aquí, y ahí se está mostrando. Se puede cambiar entonces
el valor de esta clave, aquí lo tenemos, que sería el clave año, a un cierto valor que pertenece a esa clave, ¿vale? Entonces, de manera así súper sencilla, se puede verificar que los diccionarios van a constar de dos cosas, para ser horriblemente redundante y para repetir, pero bueno, esto es bastante bueno, ¿no? Entonces es tener una clave, que aquí está, y fíjense, si uno da doble clic sobre el explorador de variables, entonces va a mostrar tal cual la clave y su valor para este diccionario, ¿va? Es bastante sencillo. Puede recorrerse el diccionario utilizando entonces estas claves, así, de esta manera, para obtener entonces la serie de datos. Entonces, tal cual se puede observar aquí, mediante esto se puede recorrer cada una de las llaves que tiene el diccionario. Entonces aquí está marca, modelo y año. Marca, modelo y año. Sin embargo, si queremos observar los valores, tenemos que hacer lo siguiente. Ahí está. Hay que colocar entonces el valor de este diccionario y entre corchetes, ahora sí, esta variable que, bueno, se han visto el otro video acerca de las bases de Python y sobre todo esta parte de recorrer elementos que sean iterables, como este tipo de listas o diccionarios. Hay que colocar entonces entre corchetes este valor de la variable dummy o temporal, tal como se hace por ejemplo en el lenguaje C. También por ejemplo se puede utilizar el método values, tal como está aquí. Vamos a ver entonces, para mostrar entonces los valores que están referenciados con ciertas claves, ¿va? También se puede observar entonces si la variable o la llave existe en el diccionario con el if. Entonces es poner tal cual la cadena de texto, o también podría ser una variable numérica, y revisar en el diccionario que se haya colocado, ¿no? O que se haya iniciado. También se puede observar cuál es la longitud del diccionario, añadir nuevas llaves con sus valores, y esto es bastante interesante. Entonces, por ejemplo, podemos poner el nombre del diccionario, entre corchetes la llave, una nueva llave que se va a colocar, igual a el nuevo valor que, ay Dios, ahí le puse una cosa de más, que se va a añadir entonces, ¿va? Entonces, como pueden observar, los diccionarios van a ser un conjunto de datos que están ordenados mediante una llave, y esa llave nos va a permitir acceder a un cierto valor, ¿va? Es bastante sencillo. Es cuando han colocado entonces estos datos en Python, han pensado entonces de cómo trabajar de manera muchísimo más sencilla, y esto es el caso de los diccionarios, tal cual he mostrado entonces aquí las variables para hacer modificaciones, para ingresar a ciertos valores, etcétera, ¿no? O sea, aquí sí le han pensado bastante en cómo utilizar estos diccionarios, ¿va? Ahora, por otro lado, de la misma manera que los sets, estos diccionarios también pueden ser anidados y se pueden unir, hacer intersección entre ellos, como se muestra aquí. Entonces, por ejemplo, puedo tener un diccionario que incluya persona, el cual va a tener
datos identificados por nombre y año. Persona das nombre y año. Persona trae nombre y año. Y posteriormente estas pueden ser conjuntadas en todo esto. Ah, caray, ah, caray, ah, caray. ¿De qué me estás hablando? Simple y sencillamente se puede poner entonces como una llave persona 1 lo que contiene el objeto persona 1. Y el objeto persona 1 es un diccionario que incluye nombre y año. ¿Va? Entonces, si lo vemos de este lado, vamos a tener que para persona 1 va a incluir nombre, que es Emilio, año 2001. ¿Va? Cerrar. Entonces, de esa manera se puede generar ya pues variables un poco más complejas que incluyan pues no sé, por ejemplo ahí en este caso lo que va a ser el pues el dueño de este archivo, ¿no? ¿Va? Entonces, como tal, los diccionarios van a tener la ventaja de que uno puede ingresar a esos valores mediante, ¿dónde está el desgraciado mouse? Mediante corchetes o paréntesis cuadrados y apuntando a el valor que contiene dicho, pues a riesgo de sonar bastante redundante, dicho valor, ¿no? Va que va. Bueno, entonces esto es la parte muchísimo más básica de los diccionarios. Y pues aquí terminamos. Bueno, para todos, abur.